Causas para la guerra encontradas en la Biblia. Hoy vamos a hablar de ese tema que infortunadamente está de moda. Es un tema del que se está hablando mucho por la nueva guerra entre Israel, Estados Unidos y el pueblo de Irán. Infortunadamente es lo que hay, es lo que tenemos, es aparentemente aquello para lo que somos muy buenos los seres humanos, para matarnos unos a otros. Y es bastante lamentable, complicado, pero así están las situaciones. Vamos a orar y vamos a trabajar ese tema hoy. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo, porque nos amas, porque nos bendices. Gracias te doy, Señor, por cada persona que ve, Señor, estas prédicas, estas enseñanzas, Padre. Permite que lleguen a las personas que tengan que llegar, Señor. Estamos delante de tu presencia, guíanos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad para tu gloria y honra, Señor amado. Voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, Shemot. El libro de Shemot dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y continúa hablando de una cantidad de temas bastante interesantes allí, después de esos versículos que hemos leído. Solamente leí algunos versículos iniciales. Y hablemos un poco hoy acerca de las causas para la guerra que están contenidas en la Biblia. Porque le cuento que no hay una sola causa. En la Biblia hay varias razones por las cuales el pueblo de Israel o los otros pueblos salieron a la guerra. Correcto, y permítame mencionarle algunas de ellas. Por ejemplo, hay la primera que es un mandato divino, correcto. Segunda podría ser la posesión de la tierra. Una tercera causa o razón es el Jerem. Una cuarta razón es el enoteísmo. Una quinta razón es las guerras expansionistas. Pero también hay guerras por caprichos reales, por defensa legítima también hay guerras, por acuerdos con otros países y defensas servil de imperios. Y obviamente también hay una guerra espiritual allí. Entonces permítame hablar rápidamente de cada uno de estos aspectos allí. Por ejemplo, el primero es por mandato divino. Y el problema es que aquí en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a ver que la guerra es parte o se muestra como parte de la naturaleza del Dios que después se va a hablar como el Dios de Israel. De hecho, hay un título muy importante para él, en el hebreo es el Tsebaot, Yahvé Tsebaot, que se traduce como el Jehová de los ejércitos, el Señor Dios de los ejércitos, y ese es el nombre o el título que está designado para el Dios de la guerra en Israel. Esa palabra Sebaot está más o menos unas 267 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere a los ejércitos celestiales, como en el Salmo 103 versículo 21, Salmo 148 versículo 2, pero también se refiere a los ejércitos terrenales. También se refiere a las potencias en el Salmo 33 6. Y ese término Sebaot tiene que ver entonces con ejército, con guerrear, con pelear, ¿correcto? Y básicamente está aludiendo al poder de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es Dios poderoso, ¿correcto? Pero ¿cómo se menciona o cómo se evidencia el poder de Dios en el Antiguo Testamento? Pues se evidencia a partir de la actividad guerrera. Es bastante fuerte ese tema y ese concepto, pero es así en la Biblia. Los cantos exaltaban y ensalzaban al Dios de la guerra, como lo leímos allí en el Éxodo 15, del 1 en adelante. Y de hecho, incluso el concepto de la guerra es tan importante que hay un libro que sirvió como referencia para escribir la Biblia, que se conocía como el libro de las batallas de Jehová.
o el libro de las batallas de Yahvé. Eso se menciona en el capítulo 21 del libro de Números, en el versículo 14. Y muestra entonces ese Yahvé Sebaot, ese Dios de la guerra se muestra marchando a la cabeza del ejército de Israel, sembrando el pánico entre los enemigos. Ya, eso está en los capítulos, en el libro de los jueces, capítulo 4, versículos 14 y 15, capítulo 7, versículos 21 y 22. Los jueces fueron personas, sobre todo ellos, que estaban particularmente motivados y fortalecidos por la presencia del Espíritu de Dios. Y es bastante fuerte eso. Así es de que en el Antiguo Testamento está muy extendida toda la terminología relacionada con Dios, con la guerra, correcto, con el matar, etcétera. Y de hecho, en el texto de Isaías capítulo 63, del 1 al 6, nos describe a Dios como viniendo de Edom y tiene un traje totalmente teñido de rojo de la sangre de sus enemigos, a los cuales él solito ha matado y ha pisoteado, a los pueblos en el lagar de su ira, ¿correcto? Y la sangre entonces está regada allí por todo lado. Básicamente al Señor en el Antiguo Testamento se le conoce en muchas ocasiones como el Gibor, el valiente en la batalla, Salmo 24:8, Isaías 9:5, Isaías 10:21. Es el valiente que está en medio de Israel prestándole su ayuda, según Sofonías 3:11. Es el valiente que devuelve al pueblo de Israel desde el exilio hasta la tierra prometida, en Isaías 42:3, el Salmo 78:65. Entonces todo eso nos va mostrando cómo se reconocía y cómo se mostraba el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Y entonces obviamente todas esas expresiones de ese Dios dan como resultado que se le llame Yahvé Sebaot, el Dios de la guerra, ¿ya? Y es que en Israel la guerra es una institución sagrada, tiene sus ritos propios, la noción de guerra santa, porque eso se trabaja entonces ese concepto de guerra santa, y nosotros vamos a ver que no solamente es en Israel, sino que en sentido lato las guerras de todos los pueblos de la antigüedad eran santas porque eran consideradas mandadas por los dioses. Entonces se habla también, por ejemplo, entre los musulmanes de la yihad. La yihad es la guerra santa de los musulmanes. Y en Israel, entonces, reitero, también hay una guerra santa, pero no solamente con ellos, sino con todos los demás pueblos también. Esas guerras son enviadas por los dioses, era la concepción que se tenía en ese momento, pero me temo también que en este momento esa concepción está como muy vigente allí en este aspecto. Toda guerra antigua, reitero, por lo menos en sentido lato general, era emprendida por orden de los dioses y se peleaba con la ayuda de los dioses. Esas guerras iban acompañadas de sacrificios, entonces los que salían a la guerra antes de salir le ofrecían sacrificios a los dioses, a los cuales ellos les servían, porque entonces esos sacrificios eran garantía de que esos dioses bajaran y les ayudaran a pelear contra sus enemigos, ¿correcto? Los ejércitos victoriosos también ofrecían todo el botín a los dioses de ellos. Y en esa guerra santa, en cuanto a Israel, es el mismo Dios de la Biblia que baja y combate a favor de Israel. Josué 10, capítulo 14 y capítulo 42. E incluso era tan fuerte el asunto que, de ser necesario, Dios movilizaba los elementos de la naturaleza a favor del pueblo. Josué capítulo 10 versículo 11, Josué 24:7. Eso se daba porque el pueblo de Israel no tenía esa capacidad bélica, armamentística de otros pueblos, y entonces la Biblia muestra cómo Dios movía ciertos elementos naturales. A veces movía las famosas avispas, a veces lanzaba piedras, ¿correcto? A veces entonces también hacía que hubiesen temblores y terremotos como en las murallas de Jericó, para ayudar a su pueblo a ganar las batallas. Y entonces ese es un primer concepto allí de la tierra, la naturaleza de Dios y ese mandato
de Dios para ir a pelear. Ese mandato se daba, por ejemplo, en segundo lugar, por posesión de la tierra. Recordemos que Dios le dice a Abraham en el Génesis 3:15, 13:15, yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya y de tus descendientes. Pero cuidado, esa guerra, esa tierra no había que dársela o no se le iban a dar así como de gratis. Obviamente el pueblo de Israel no podía llegar allí a la tierra prometida donde habitaban los cananeos, heteos, jerjeseos, amorreos, etcétera, y decirles hola buenas, aquí estamos, por favor nos desocupan. Esas tierras no eran terrenos baldíos, esas tierras estaban poseídas por indígenas cananeos allí, ¿correcto? Y entonces Israel tiene que sacarlos de allí. La justificación teológica de eso es que Dios les ha dado la tierra. Y entonces ahora venimos a poseer lo que Dios nos ha dado. Pero entonces cada centímetro de la tierra, Dios les dice a ellos, eso hay que conquistarlo, ¿correcto? Eso no se pueden quedar allí. Digamos, ustedes allí dormidos, descansando y tranquilos que esa gente se va a ir así como de buenas a primeras. No, hay que conquistarla. Por eso, sobre todo, el libro de los jueces es muy común ver al Espíritu Santo que viene sobre las personas y las llena, las embiste de un poder sobrenatural y los hace triunfar. Eso lo vemos en todos los jueces de Israel repetidamente. Se apodera de Otoniel, de Jefté, de Gedeón, de Débora, de Baraj, etcétera, etcétera. Y reitero, es una fuerza que los invade y que les hace tener una fuerza tremenda, como en el caso de Sansón, ¿correcto? Y entonces esas personas empiezan a tener una cantidad de victorias que solamente son logradas a través del Espíritu de Dios, a través de la posesión del Espíritu en ellos. Ellos están poseídos por el Espíritu Santo y por eso pueden llevar a cabo esas hazañas sobrehumanas, logrando victorias increíbles, ¿correcto? Y entonces, victorias tan grandes que se necesitó acudir a la épica, a relatos épicos, a leyendas, para que pudieran ser expresadas. Entonces, ese Espíritu de Dios a través de esos líderes carismáticos salva al pueblo de Israel y le ayuda entonces a conquistar la tierra que Él les ha prometido. Estamos viendo entonces hoy las razones para salir a la guerra que nosotros encontramos en el texto bíblico. La primera es esa naturaleza de Dios, ¿correcto? Y esa naturaleza que le da un mandato al pueblo de Dios de que hay que pelear, hay que salir a la guerra. En segundo lugar, reitero, tiene que ver con la tierra que Él les ha prometido, ¿ya? Pero que es una tierra que tiene que ser conquistada centímetro a centímetro, y entonces el Espíritu del Señor está sobre ellos y ellos pueden hacer acciones tan extraordinarias que un ser humano ordinario, un ser humano común y corriente no podría llevarlas a cabo, y por lo tanto entonces se hace con el poder del Espíritu Santo. Y en esas situaciones desesperadas solo Dios es capaz con su intervención de llevar al pueblo de Israel a la guerra, ¿correcto? Entonces estamos hablando de las diferentes razones por las cuales se da la guerra en la Biblia. La primera es la naturaleza y el mandato de parte de Dios, la posesión de la tierra que Dios les ha prometido. Un tercer aspecto muy importante es el famoso Jerem. El Jerem. El Jerem, básicamente el término Jerem es lo que en la Biblia se traduce o lo traducen como maldición. Pero la verdad ese concepto de Jerem tiene también digamos, como un significado de maldición, pero también un significado de bendición. Porque básicamente el Jerem lo que quiere decir es que hay algo que está dedicado, en este caso, a Dios, ¿correcto? Algo que es lo que se conoce como el tema del anatema, el famoso anatema, ¿correcto? Entonces, algo había sido dedicado por Dios para o bien porque era terriblemente malo, para destrucción total, o en el caso de algunos pueblos o algunos elementos o personajes dedicados al servicio a Dios, ¿correcto? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de ese grupo radical islamista, el Boko Haram. Boko Haram significa la enseñanza prohibida. Pero dense cuenta que es un cognado. Un cognado son palabras similares en lenguas familiares. En hebreo es Jerem, en
en árabe es Harán. Y también el término harén, ¿se acuerdan ustedes? El término harén era un término que hacía referencia a un lugar de la casa donde habitaban las mujeres. Y ese lugar era un lugar prohibido, allí no podía entrar cualquier persona que vino de visita a la casa y entonces venga y se hace aquí en el harén. No, eso era prohibido, porque solamente, reitero, era permitido que entrara única y exclusivamente el señor de la casa allí al harén. Entonces, fíjese que en hebreo y en árabe y en otras lenguas semíticas el término de Jerem tiene la connotación de algo que está prohibido para que el ser humano tenga acceso a él. Eso que es Jerem, o que es Harem, o que es Boko Haram, que se traduce, reitero, como anatema, está dado única y exclusivamente para el servicio a Dios. Y podrían ser, reitero, pueblos completos, podrían ser personas, podrían ser animales, podrían ser incluso ofrendas, como en Lucas 21:5, que habla de ofrendas votivas. Ahí está también ese término en el griego, o 1 Corintios 12:3. Allí también hay una connotación allí. Entonces, ese Jerem, básicamente lo que pretende mostrar es que el botín de guerra era consagrado a Dios. Es que todo eso, los despojos que quedaban cuando un pueblo destruía a otro pueblo, todo eso el pueblo de Israel no podía tomar absolutamente nada de eso para ellos, porque eso era consagrado para el Señor, ¿correcto? Ahí está en el Deuteronomio capítulo 13, versículo 16, o también en Josué 6:17, o también está en el primer libro de Samuel 15, versículo 3, ¿correcto? Y entonces allí es muy importante ese aspecto, porque Israel, reitero, tenía que reconocer y entender que no podía tomar de los despojos de la guerra, correcto, para ellos, sino que eso tenía que ser dedicado al Señor. Y entonces allí se trabaja bastante fuerte ese tema, porque lo que pretende el Todopoderoso con el Jerem es que el pueblo de Israel no se dé cuenta de la gran cantidad de ganancias que puede obtener con la guerra, porque es que la guerra es una empresa tremendamente lucrativa. ¿Por qué creen que los seres humanos están allí como muy atentos siempre a pelear, a matarse los unos para con los otros? Porque la guerra es la empresa, el negocio más productivo y rentable que hay. Es bastante fuerte eso. Les recomiendo una película bastante interesante que se llama El Señor de la Guerra, para que usted se dé cuenta allí. Toda vez que hay un inicio de guerra y un foco de guerra en el mundo, hay gente que se está enriqueciendo a costa de la vida de los demás. Pero usted se ha dado cuenta esta semana cuánto es que vale cada ojiva de esas que envían, cada misil allí que envían a destruir a un pueblo, cada misil que sale del escudo de hierro de Israel para interceptar a ese otro misil que viene. ¿Cuántos miles de dólares vale eso? Eso es una millonada impresionante. Hemos estado viendo todos estos días videos de cuánto en 7 días de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, les ha valido la guerra a cada uno de ellos. Y eso, hay gente que se está haciendo tremendamente rica porque son la gente que fabrica esas bombas. Eso no vale cualquier pesito allí, eso vale una cantidad enorme de dinero. Y entonces allí hay que tener en cuenta eso. Y Dios pretendía que cuando se le dedicara el botín de la guerra a él, el Jerem a él, el pueblo de Israel entendiera que no quería hacerse, que no podían hacer la guerra como motivo para lo que decimos popularmente modus vivendi, como medio para ganarse la vida. En la actualidad, ¿sabe cuántos focos de guerra hay en el mundo? 60 focos de guerra. Pues claro, en este momento por la inmediatez y la importancia de los pueblos, etcétera, la guerra que más se escucha es la de esta que
que empezó hace 7 días, ¿correcto? Entre los pueblos que he mencionado. Otra guerra muy conocida, muy sonada, es la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿correcto? Otros focos de guerra que tiene Estados Unidos. Aquí en Colombia, ¿cuántos focos de guerra hay? En África, ¿cuántos focos de guerra hay allí? Entonces, básicamente 60 focos de guerra grandes, de envergadura en el mundo en este momento. ¿Por qué? Reitero, porque la gente entiende que eso es una cantidad de dinero muy, muy grande allí, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta ese. Entonces, ese Jeren era dedicar al anatema. Josué 6, 17, 18, Josué 7, 12, ¿correcto? Y entonces podría ser, reitero, los despojos de la guerra, podría ser seres humanos, podría ser animales, podría ser pueblos completos, podrían ser ofrendas, etcétera, en fin. Y básicamente eso no me lo tocan, era lo que quería decir el Jeren, porque eso está dedicado para Dios. Y eso es tan delicado que incluso otro de los aspectos allí que el Señor quiere enseñar al pueblo de Israel con el Jeren es la responsabilidad colectiva. Recordemos lo que pasó allí cuando este Acán se robó los mantos babilónicos, los lingotes, el manto babilónico, los lingotes de oro, correcto, y todo ese asunto los escondió en la tienda. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Entonces el pueblo de Israel fue todo después vencido por un enemigo muy pequeño, ¿ya? Y entonces se dio ese aspecto allí. ¿Por qué? Porque el Jeren era muy importante para Dios, ¿correcto? Y el pueblo tenía que entender. Y en el caso de este personaje allí, Acán, pues entonces lo que el pueblo de Israel quien necesita aprender a través del Jeren es un principio de responsabilidad colectiva. A ver, les di una orden, eso era Jeren, eso era dedicado para Dios, y ustedes entonces traspasaron ese Jeren, no lo respetaron, tomaron del anatema, lo guardaron, y entonces todo el pueblo es responsable de ese tema. Es bastante fuerte ese aspecto allí, ¿correcto? Y entonces hay una gran enseñanza de responsabilidad colectiva allí. Hay una gran enseñanza de que no pueden tomar la guerra como modus vivendi, por más dinero que se pueda sacar de ese aspecto, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos hablando hoy de las diferentes razones que se encuentran en la Biblia para los cuales los pueblos salían a la guerra. La primera era la naturaleza y el mandato divino. La segunda es la posesión de la tierra de Israel, que tenía que ser conquistada, porque eso no iba a ser de gratis allí. La tercera es el Jeren. Y hay un cuarto aspecto muy importante por el cual las personas salían a la guerra, y era el famoso enoteísmo. Ese es un tema muy espectacular, y lo que yo veo es que esas razones que hay en la Biblia para la guerra no han cambiado mucho en la actualidad. Son prácticamente las mismas razones que impulsan a los pueblos para salir a pelear y matarse los unos a los otros. Mire lo que dice Primero de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha hecho el Señor, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Eso es enoteísmo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es eso enoteísmo? Enoteísmo es la creencia en la existencia de otros dioses, aunque no se adoren esos dioses, pero se reconocen como dioses existentes, ¿correcto? Entonces Israel sabe que el Dios de ellos es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, ¿correcto? Jehová, Yahvé, Hashem, como se le llame, etcétera. Pero que los otros pueblos tienen otros dioses. Quemos, Moloch, Dagón para los ugaríticos y cananeos, Marduk para los caldeos, Baal para los cananeos, el dios Ea para el imperio babilónico, Ra para los egipcios, el dios El, que es el dios principal en la cosmogonía ugarítica, etcétera, etcétera. Entonces se cree que existen muchos otros dioses.
y que los demás pueblos los adoran. Pero resulta que esos dioses, según la teología de cada uno de esos pueblos, esos dioses tienen diferentes características y tienen diferentes, poderes, ¿ya? Entonces, si es un pueblo que vive a orillas del mar, entonces ellos necesitan un dios que gobierne el mar. Entonces, bienvenido Poseidón y bienvenidos todos los dioses de los pueblos fenicios, ¿correcto? Porque son pueblos marítimos. Bienvenidos los dioses de Tiro y Sidón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si es un pueblo que vive, por ejemplo, en el desierto, él necesita un Dios que sea el encargado de la fertilidad de las mujeres, de los animales, de la tierra, que se encargue de los fenómenos atmosféricos de la lluvia, y entonces bienvenido el Dios Baal, porque ellos necesitan un Dios con esas características. El Dios de Israel, como Israel tiene un territorio allí que se llama la espesura del Jordán, donde hay una cantidad de recursos naturales, leche que fluye, tierra que fluye leche y miel, etc. Entonces el Dios de Israel tiene otras características allí, ¿ya? Y entonces se creía que cuando un pueblo salía a pelear con otro pueblo, no solamente eran los dos ejércitos que se enfrentaban, sino que eran los dioses a los cuales esos ejércitos adoraban, que también se enfrentaban entre ellos esos dioses, ¿correcto? Y entonces eso era el enoteísmo. Y allí el texto que leí por eso habla de que, perdón, es que el Dios de Israel es un Dios de los montes, porque el Dios de Israel era un Dios montañero, un Dios de los volcanes, un Dios volcánico, etcétera. Y entonces dice, pero nosotros como nuestro Dios es de los valles, hagamos una cosa, saquemos al pueblo de Israel de los montes, traigámoslo a los valles, al valle, y allí en el valle entonces sí vamos a pelear contra ellos y los vamos a poder derrotar. ¿Ya? Entonces era ese concepto allí. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión el pueblo de Israel lleva el arca, porque el arca era muy importante en el enoteísmo, llevaban el arca y entonces están peleando contra los filisteos, pero infortunadamente los filisteos les ganan? Y se acuerdan ustedes que los filisteos llevan el arca al templo del dios Dagón, y entonces allí en ese templo se lo presentan como ofrenda el arca, porque el arca era parte de la guerra en Israel, y entonces se la llevan allí al dios Dagón como ofrenda. Dios Dagón, venciste al Dios de Israel, ellos han perdido y te traemos aquí la materialización de ese Dios de Israel, que es esta arca, como ofrenda a ti. Eso es enoteísmo, ¿ya? Y entonces era muy importante ese concepto allí del enoteísmo. Entonces, incluso reitero, el Dios de Israel baja y pelea con los enemigos del pueblo de Israel. Éxodo 29-28, Deuteronomio capítulo 7 versículo 20, Josué 10-11. Entonces habla de cómo Dios pelea allí con ellos. Incluso las tácticas de la guerra vienen de parte del sabio consejo del Señor. Jueces capítulo 1 versículo 1, Jueces 20, 18 al 23, segundo de Samuel 23, 2, 28, 6, Números 14, 41. Entonces es Dios el que les dice si van a salir a la guerra, si no van a salir, y cuál es la estrategia que ellos van a utilizar. Porque, reitero, era una época enoteística, ¿ya? Entonces es muy importante ese aspecto allí. De hecho, reitero, el arca del pacto es un símbolo muy importante en esa época enoteística en Israel, porque guarda estrecha relación allí la guerra con el arca del pacto. Primero Samuel 4, versículos 3 al 5, segundo Samuel 6, 2, Salmo 132, 8, porque durante muchísimo tiempo el arca del pacto fue el estandarte de la guerra en Israel. Números 10, 35 y 36, primero Samuel 4, 3, 5, 21 y 22. La primera vez que se utiliza el arca o que se menciona el arca en la Biblia es allá junto con Silo, recordarán ustedes, allá en el primer libro de Samuel. Entonces el arca, la guerra, Silo, todas están allí como muy unidas en ese aspecto allí. Y incluso se tenían muchos gritos de guerra que acompañaban el arca.
Cuando el arca se posaba, tenían ciertas frases que ellos decían. Cuando el arca era levantada y empezaban a marchar, se decían otras frases allí, números 10, 35 y 36. Y entonces el arca había pasado, por ejemplo, el Jordán, en primer lugar como símbolo de purificación y como compañía divina para la guerra. Esta arca representa que el Dios de Israel va con nosotros y que está dispuesto entonces a pelear, a medirse con el Dios que sea. Y entonces, reitero, Dios estaba dispuesto a medirse con el Dios que fuera y entonces nosotros también, como ejército, acompañados por ese Dios, también vamos a pelear con ese otro pueblo. ¿Ya? Entonces es muy importante. Allí el arca acompañó a las guerras de Israel durante casi todas las jornadas. Eso fue una cosa impresionante. Y recuerden ustedes que cuando el arca fue llevada como obsequio allí para los filisteos, ellos empezaron a tener muchas enfermedades y úlceras y todo hasta que ellos devolvieron el arca. Recordarán ustedes allí. ¿Se acuerdan? El arca también fue llevada en procesión cuando las murallas de Jericó. ¿Se acuerdan ustedes allí? Entonces, eso es como muy importante. Pero aquí, en este concepto del enoteísmo, de pronto uno diría, ah, sí, chévere esa historia, y vea tan interesante cómo pensaban en esa época. Pero no, eso no se quedó en esa época. Ese enoteísmo está más vivo que nunca. Esas guerras entre los diferentes pueblos, sobre todo entre judíos y musulmanes, sobre todo los musulmanes para acá, tiene que ver muchísimo con el enoteísmo, es decir, poniendo a pelear los dioses del Islam con los dioses del cristianismo. Entonces es la pelea de Alá con la pelea de el Jehová, ¿correcto? Y se colocan entonces versículos bíblicos en las armas allí. Y se ora entonces pidiendo misericordia y pidiendo, Señor, el respaldo para la guerra que vamos a iniciar. Y ustedes lo vieron en estas semanas allí, una cantidad de pastores mensos que yo no sé qué tienen en la cabeza orando para que Dios bendiga entonces a Trump y para que esa guerra entonces sea una guerra. Señor, bendice estas armas y bendice esta propuesta bélica con la cual vamos a matar a miles de personas. Y entonces aparentemente Dios está aún en el enoteísmo bendiciendo y respaldando y destruyendo y matando entonces a un poco de gente allí. Eso hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Y entonces los musulmanes, reitero, también tienen su famosa yihad, que es la guerra sagrada de los musulmanes. ¿Y qué pasó allí las famosas cruzadas? Las famosas cruzadas era enoteísmo, era ejércitos cristianos, correcto, cristianos católicos en ese momento, peleando contra los musulmanes por el control de Israel, por el control de Jerusalén, correcto, y eran, reitero, entonces dos dioses con sus respectivos ejércitos peleando allí. Entonces eso no se quedó allí como tal en esa época. Y la verdad es que la inmensa mayoría de guerras que lleva a cabo Israel, que lleva a cabo Estados Unidos, es porque se consideran los escogidos de Dios para mantener, según ellos, el orden del mundo, la dignidad del mundo, la libertad del mundo. Ese es el discurso. Esa es la justificación, porque nosotros ya sabemos de qué va esto. Estas guerras van es de petróleo, estas guerras van es de poder, estas guerras van es de extensiones territoriales, estas guerras van es de posesiones, etcétera, etcétera. E infortunadamente es así. ¿Qué pasó y qué fue lo que motivó a esta guerra que se despierta entre Irán, Israel y Estados Unidos? Eso es como, haga de cuenta que tengo ahí el carro parqueado, pero tengo también como la idea o la sospecha de que el vecino me va a quemar el carro. Y entonces esa sospecha sería suficiente para mí, para ir a quemarle no solamente el carro de él, sino también la casa de él, y matar a él, y matar a su esposa, y matar a sus hijos, porque es que tengo sospechas de que él quiere robarme el carro. Algo así fue lo que pasó y se justificó la guerra entre Irán y entre Israel que estamos viviendo en este momento. Y reitero, es lo que se ha trabajado en
casi todas las guerras que se han llevado a cabo en el mundo, ¿no? Entonces, la libertad de los pueblos, la dignidad, ese es un régimen que hay que destruirlo, etcétera, y vamos a colocar entonces un régimen mucho mejor, o la libertad y la democracia de los pueblos, eso no ha pasado nunca, nunca. Y el asunto es que en este momento, infortunadamente, se estrellan muy mal. Porque recordemos un poquitico lo que está pasando. Irán, lo que en este momento es Irán, eso no es un pueblo que nació ayer. Irán fue el imperio persa que gobernó el mundo entre el 539 y el 333 a.C. 200 años siendo los amos del mundo. Ese es el Irán de la actualidad. Fue el imperio persa de la antigüedad, reitero, que gobernó durante esa época. Y el gobierno de ellos, la religión de ellos era la religión que se conoce con el nombre de parsismo, o también se conoce con el nombre de zoroastrismo. Y ellos fueron los que fueron amos del mundo después de vencer al imperio neobabilónico. ¿Cómo le parece? El imperio neobabilónico fue destruido por los persas y los persas empezaron a gobernar el mundo, pero los persas tenían una mentalidad muy diferente a la de los babilonios. Los de Babilonia intentaban destruir todas las culturas del mundo, pero los persas tenían una mentalidad mucho más avanzada y de más respeto y de más dignidad, ¿correcto? E incluso Israel, no sé qué pasó allí. Reitero, es solamente la sospecha de algo que va a pasar, pero Israel le debería agradecer al imperio persa, es decir, al Irán de este momento, que por el decreto de repatriación de ellos es que pudieron volver a la tierra prometida. Es decir, por el decreto de repatriación de los persas fue que se dio lo que nosotros conocemos en la vuelta a la tierra, el posexilio. Un decreto que se llevó a cabo en el 538 por parte de Ciro y luego 10 años después por parte de Darío. Y ahí están. Entonces, eso es muy importante. La religión de los persas era la religión que se conocía como el zoroastrismo o también se conoce como el parsismo y era una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. El profeta de ellos se llamaba Zaratustra y el dios del imperio persa, es decir, Irán hoy, era el Ahura Mazda. Y es bastante importante porque ese parsismo influenció en muchas de las ideas que luego formaron parte del judaísmo como religión y mucho tiempo después del cristianismo como religión y del islam como religión. ¿Quién? El zoroastrismo o el parsismo, la religión de los persas. Ellos le enseñaron muchas cosas que nosotros creemos en este momento vienen de allí. Por ejemplo, el concepto, la religión de los persas era una religión que se basaba en la elección del ser humano de lo que es el bien y lo que es el mal. Usted tiene la capacidad de elegir entre la verdad y la mentira. Ellos fueron los que introdujeron las creencias en los ángeles y los demonios, entre el cielo y el infierno, entre la segunda venida. Los persas fueron los primeros que hablaron de una segunda venida y el juicio final. Eso, el judaísmo, los conceptos que le hablé, que se asumen en el judaísmo, que se asumen en el cristianismo y luego que se asumen en el islam, eso se lo deben estas tres religiones monoteístas al zoroastrismo o también se conoce como el parsismo. Es muy importante ese aspecto allí. Fue una religión que estuvo vigente por muchísimo tiempo, desde Ciro el Grande, Darío, hasta el imperio sasánida, 1000 años hasta que fue conquistada posteriormente por el Islam en el siglo VII después de Cristo. ¿Ya? Y en la actualidad entonces hay pequeños reductos de esa religión en Irán y también en la India, ¿ya? Entonces, en la actualidad, allí en Irán, que era el antiguo Persia, se está teniendo como un redescubrimiento identitario por parte de las juventudes y ellos están entendiendo que ellos no eran musulmanes, que ellos no practicaban el Islam, sino que practicaban el zoroastrismo anteriormente. Y la mayor parte
de la población finalmente fue conquistada por el Islam y pertenecen a la línea de los chiitas, porque recordemos nosotros que el Islam tiene dos líneas, los sunitas y los chiitas, ¿correcto? Los sunitas es la mayor cantidad de población de musulmanes en el mundo, 85% pertenecen a la rama de los sunitas y solamente el 15% pertenecen a la rama de los chiitas. Y esa rama de los chiitas, el asunto es que son los más guerreristas de todos, los más radicales y los que están dispuestos a matar y a morir. Entonces se estrellaron tremendamente mal estos dos ejércitos allí, con ellos allí, ¿correcto? Y la mayoría de chiitas están en Irak, en Irán, en Azerbaiyán, en Bahrein, ¿correcto? Y entonces Israel no sé qué pasó. Se le olvidó que ellos pudieron regresar del exilio a su tierra prometida por el decreto de repatriación de Ciro y de Darío. Ahora, la situación que se está presentando en el libro de Esther no se presentó por el imperio en sí, como tal. Me estoy refiriendo a que el pueblo de Israel en el libro de Esther iba a ser destruido, recordarán ustedes allí, y que a partir de una cantidad de cosas se hace un decreto en el cual el pueblo de Israel puede defenderse y finalmente entonces da como resultado lo que nosotros conocemos como la famosa fiesta de Purim, ¿correcto? Que se celebró creo que hace 2 días allí en Israel. Pero el asunto es que no sé si ellos le están cobrando eso a, a a Irán, ¿correcto? Pero el que fue causante de todo ese peligro en el que se pusieron los judíos allá en el libro de Esther no fue el imperio persa, fue un señor que se llamaba Amán. Amán, que era agageo. Esther 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y en el Esther 8:3 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Amán era parte era un funcionario del imperio persa, correcto, pero lo que él estaba tramando contra los judíos no era avalado por el imperio persa. Era una venganza personal de él, solamente de él. ¿Por qué? Porque ese Amán agageo era descendiente del rey al cual no quiso matar Saúl y que sí lo mató Samuel. Recordarán ustedes allí en 1 Samuel 15:7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los camellos, etcétera, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, si lo destruyeron. Ahí están hablando nuevamente del Jerem, ¿correcto? Y entonces Dios se enoja, Samuel se enoja y dice, ¿cómo es posible que no maten a estas personas si Dios ya lo había mandado? Y entonces finalmente Samuel toma, en el 1 Samuel 15:32, después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Este Amán del libro de Esther es el descendiente de este rey de acá. Y él tiene en mente que Samuel y Saúl invadieron y destruyeron su territorio, y que finalmente Samuel mató a su antecesor. Y entonces por eso Amán quiere venganza personal, ¿correcto? Y utiliza lo que él está haciendo, el alto cargo que él tiene en el imperio persa, para ir a dañar al pueblo de Israel. Pero en sí el imperio medo-persa no tuvo nada que ver allí con ese asunto. Bueno, y les estaba diciendo entonces, aquí les estoy hablando del enoteísmo, recordarán ustedes, y les estaba diciendo que las principales divisiones entre sunitas y chiitas en el Islam se radican en que cuando murió el profeta Mahoma, unos dijeron definitivamente
los sucesores de Mahoma tienen que ser los de su propia familia. Y entonces eso dijeron los chiitas, mientras que los sunitas dijeron, no, 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 no es correcto, porque si no hay gente dentro de la familia del profeta que sea apta para llevar adelante todo este proceso, ¿cómo los vamos a colocar solamente por ser familia de él? No, vamos a elegir las personas más aptas para eso. Y entonces eso fue tan fuerte que llevó precisamente a la división de los musulmanes entre chiitas y sunitas. Y reitero, Irán es parte de los chiitas allí, ¿correcto? De todas maneras, allí sí ellos mantienen, digamos, como los 5 principios, digamos los 5 principios que ellos trabajan allí, como siempre, y que caracterizan al Islam, que es la profesión de fe, de no hay más Dios sino Alá, ojo, enoteísmo, ¿sí ves? Y su mensajero es Mahoma. La famosa oración, los musulmanes realizan 5 oraciones diarias, y eso es indiscutible. Y aunque hay esa gran división entre chiitas y sunitas, practican los mismos 5 principios. La limosna también es otro de ellos, que es el 2.5 de diezmo que ellos utilizan, el ayuno en Ramadán, ¿se acuerdan ustedes? Y la peregrinación, que es ir a la Meca por lo menos una vez en la vida. Entonces recuerden que les estoy hablando hoy de las razones que encontramos en la Biblia por las cuales los pueblos salen a la guerra. Y les dije que en primer lugar era la naturaleza y mandato divino. En segundo lugar, la posesión de la tierra. En tercer lugar, el famoso Jeren, el anatema. Y en cuarto lugar, el enoteísmo. Un quinto aspecto por el cual los pueblos salen a la guerra en la Biblia son las guerras expansionistas. Éxodo 23, 31 dice, Dios fija los límites de la tierra prometida desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Este es otro aspecto muy fuerte por el cual hay unas guerras en el mundo, sobre todo de parte de Israel, que son guerras para expandir sus límites territoriales. Y el pueblo de Israel, curiosamente, mire, yo no sé si usted es de los que dice que el Estado de Israel de la actualidad es el pueblo elegido por Dios, pero tengo que decirle que no. Dios escogió a un pueblo de la antigüedad, ¿correcto? ¿Y lo escogió para qué? Lo escogió para que naciera allí el Salvador del mundo. Eso ya pasó. Pero cuando el Salvador del mundo vino, Él dictó nuevas reglas, porque cuando ese Salvador del mundo viene, entonces obviamente los judíos no lo aceptan, etcétera, etcétera, según la teología cristiana. Entonces Jesucristo es Mesías, Jesucristo es Dios, ¿correcto? Y luego entonces Jesucristo, y eso es todo lo que se plantea en el Nuevo Testamento, va a ser de los dos pueblos uno solo. ¿Cuáles son esos dos pueblos? El pueblo de Israel, ¿correcto? Y los que llamamos los gentiles, los prosélitos, ¿correcto? Que somos gente que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que abrazamos posteriormente ese reinado de Jesucristo, Dios como rey, Dios como Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es el pueblo escogido de Dios allí? ¿El Estado actual de Israel que nace el 14 de mayo de 1948? No, no. Ese Estado de Israel es tremendamente laico. No quieren saber nada de Dios. No les interesa. ¿Quién va a creer, o no sé si usted va a creer, que estas batallas expansionistas a que está llevando a cabo este señor Netanyahu, entonces eso tiene la bendición de Dios? Y Dios le está diciendo, hágale, mi hijo, vamos para adelante, vamos a matar y vamos a acabar. No, no es así. Pero curiosamente, aunque Israel no quiere saber nada de Dios, aunque Israel en el Talmud habla mucho de la destrucción del cristianismo, aunque pasa todas esas situaciones, ellos sí tienen muy en cuenta algo, y es la promesa que Dios les dio de los límites geopolíticos, los límites territoriales del pueblo de Israel. Y el Éxodo 23:31 dice que esa tierra prometida va desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Oiga, permítame decirle en la actualidad que incluye eso.
en la actualidad incluye obviamente todo lo que es la tierra de Israel en este momento, pero también incluye otros países como Cisjordania, la Franja de Gaza, gran parte de Siria, la totalidad del Líbano e incluso porciones de lo que hoy es Jordania e Irak, hasta el río Éufrates. Ubíquese en el mapa dónde está el río Éufrates y mire dónde está Israel. Y ellos tienen en su mente de que esa fue una promesa que Dios les dio y que Israel va a ser así de grande. Hay un pequeño detalle y es que mire cuántos países le mencioné que están allí en la actualidad. Israel, Cisjordania, Gaza, Siria, Líbano, Jordania e Irak. Pero Israel sí está convencido de eso. Ya en estos días vimos, recuerden todo, ellos no querían, era, digamos, como simplemente tomar posesión allí de Gaza. Ellos ya tenían posesión de ese lugar allí, en cuanto a que hacían lo que hacían con la población de Gazatíe. Ellos necesitaban era el terreno, porque tienen ya todo un proyecto urbanístico, hotelero, turístico montado en Gaza, porque ellos saben y tienen la certeza de que eso es de ellos. Y usted vio que estos días como el sur del Líbano, ellos ya le están diciendo que tienen que desposeer eso, ¿ya? Que tienen que abandonar eso a partir del río Litaní hacia abajo. Allí ya les dijeron que tenían que salir a toda esa población de allí y están bombardeando. ¿Por qué? Porque ellos cada vez, obviamente usted le pregunta a cualquier israelí en este momento y ellos dicen, eso no son por tierras esas guerras, ¿qué le pasa? Claro que son por tierras. Que ellos no lo quieran aceptar o que nos quieran engañar, yo no sé si usted se va a dejar engañar. Pero las peleas de la guerra en este momento son guerras expansionistas. Tienen que correr el cerco de los límites geopolíticos y territoriales allí. Y eso es lo que está pasando aquí en este momento. Entonces hay que tener en cuenta razones por las cuales los países salen a la guerra en la Biblia. Primero, ¿cuál fue? Naturaleza y mandato divino. Segundo, posesión de la tierra. Tercero, Jeren. Cuarto, enoteísmo. Quinto, guerras expansionistas. Y otro aspecto muy importante, caprichos reales. Caprichos de los reyes en la Biblia. Segundo de Crónicas 18, primero de Reyes 22, uno dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Versículo 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y entonces aquí hay algo muy fuerte, caprichos de los que están en el poder. Obviamente caprichos justificados por los recursos naturales. ¿De qué va esto? Ya sabemos que esto va de petróleo, ya sabemos que esto va de gas, ya sabemos que esto va de recursos naturales, ya sabemos que esto va de el mero hecho de yo soy la potencia del mundo y yo gobierno sobre ustedes, pare de contar y puedo tomar lo que quiera, como quiera y cuando quiera. ¿Ya? Y eso estaba pasando también en estos versículos que leímos y había 400 profetas, 450 profetas de Baal que le decían, 450 profetas supuestamente de Dios que le decían a estos reyes, claro, salgan a la guerra, Dios está con ustedes. Uno se había hecho unos cuernos de hierro y estaba fanfarroneando allá diciendo, así con estos cuernos de hierro tú vas a torear a todos estos y los vas a destruir, etcétera, etcétera. Y hay allí Josafat dice, esto como que no me convence mucho. Mire, siempre va a haber unos pseudo profetas que van a levantarse y van a decir, es que eso es voluntad de Dios. Es que ellos son siervos de Dios y para una limpieza étnica, para el terror, para que, por favor, edúquese teológicamente.
capacítese, estudie. No, no hay una guerra en este momento que esté siendo avalada por el Todopoderoso para que vaya a matar gente allá a otros lugares, para que vayan a violar, a destruir, a masacrar niños, mujeres, hombres desarmados, etcétera, que son por lo general los que llevan las consecuencias tan nefastas de las guerras. Gente con poblaciones desarmadas, etcétera, etcétera. Y habían allí entonces 450 profetas diciéndole, hágale que eso es voluntad de Dios. Y entonces Josafat sí tenía como sus sospechas y dijo, no hay otro profeta allí. Y le dijeron, sí, por ahí hay uno que se llama Micaías, pero ese tipo a mí no me gusta llamarlo porque es que nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Y dice el versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que hablaré, que diré lo que el Señor me va a hablar. No crea que porque hay una cantidad de profetas allí orando en la Casa Blanca y orando allí diciendo, Israel, Dios está contigo, hagan lo que quieran porque ustedes son los consentidos de la mano de Dios, etcétera. No crean que eso es voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos matemos unos a otros. La voluntad de Dios es que nos amemos como hermanos que somos y que nos perdonemos. Allí, eso es lo que hay que hacer. Entonces es importante que tengamos en cuenta otra capacidad, otra razón por la cual los pueblos salen a la guerra es la defensa legítima. Defensa legítima porque se daba en el contexto de las invasiones de los imperios que en ascenso para conquistar y anexar territorios, entonces ellos iban y peleaban contra todo el que se atravesara. Ahí estuvo el imperio egipcio, ahí estuvo Asiria, Babilonia, los persas, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Ahí está Sennacherib en Segundo Reyes 18-19, Segundo de Crónicas 32. Y entonces obviamente esos pueblos tenían que defenderse como pudieran, ¿correcto? Y surge el concepto entonces de la guerra justa. La guerra justa es un código creado por Platón, ¿ya? Que se trabaja allí. Aristóteles fue el que utilizó el concepto como tal de guerra justa por primera vez. Y lo que se planteaba era que tenía que haber ciertas características allí que debían cumplirse para que una guerra fuera considerada una guerra justa, ¿correcto? Por ejemplo, una proporcionalidad de poder, no un lobo contra un cordero amarrado, ¿ya? La guerra justa debía ser una guerra en la cual se buscara la paz y la restauración de los pueblos, una paz verdadera, pero pues reitero, eso quedó en la demagogia, eso quedó en el discurso porque eso en la realidad no es así. Tenía que haber cierta mediación allí. Entonces, y allí en la mediación es donde se refleja el que es un profeta verdadero de Dios, en la mediación entre los pueblos. No mediación para calentar, hágale, vamos para adelante y vamos a ver quién mata más y quién lanza más misiles. No, la mediación para la resolución de los conflictos, ¿ya? De hecho, curiosamente, entre los griegos se dio, ¿ustedes saben por qué o cómo fue que surgieron los Juegos Olímpicos? Surgieron precisamente para evitar las guerras. Oiga, no nos matemos más nosotros. Usted tiene unos atletas allá, saquemos allí una lista de juegos y los mejores atletas suyos contra los mejores atletas míos. Y ese fue el principio de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Para intentar evitar tanta masacre. Reitero, si según Platón y Aristóteles, la guerra justa será una guerra que se llamaba a cabo para conseguir la paz como objetivo de guerra. Pero eso no está funcionando tanto. Otro aspecto muy importante es la violencia limitada. Si el objetivo de la paz en la guerra era precisamente conseguir esa paz, pues debía restringirse al mínimo las muertes y la violencia para obtener las victorias. El destruir sin discriminación perjudicaría a los inocentes. En todo conflicto siempre llevan las de perder quienes, los hombres, las mujeres, los niños.
Y eso obviamente no es correcto, esas personas no deben, porque finalmente los pueblos no somos enemigos. ¿Quiénes son los que son enemigos? Son los que están en el poder, con sus juguetes muy costosos y peligrosos, tratando allí entonces de sacar pecho y decir entonces yo soy el más poderoso, mi pueblo es el más poderoso. Correcto, y entonces estamos dispuestos a matarnos con quien sea. Ellos nunca están dispuestos a matarse, ellos nunca van a la guerra. Ellos, al parecer, como que ni en el país están allí estas personas allí. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto allí para una guerra que sea una defensa propia. El Imperio Romano hizo algunas adaptaciones de esa guerra justa. Por ejemplo, los romanos dijeron que para que una guerra fuera justa tenía que ser hecha por el Estado. Pero son cosas que reitero en la actualidad como que no funcionó, no funciona mucho. Pero bueno, esa es otra de las razones por las cuales en la Biblia se salía a la guerra, defensa legítima. Otro aspecto era acuerdos entre países. Acuerdos entre países. Primero Reyes dice, 20 dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y segundo de Reyes 16:5 dice, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom uh, cobró para Elón y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Elón vinieron a Elad y allí están hasta hoy. ¿Qué pasa aquí con esto? Había algo bastante curioso, y es que se unían, el concepto del cual les estoy hablando acá es acuerdos con otros países. Había dos países que querían, por ejemplo en el caso del reino del norte, ¿se acuerdan que Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur? Se dividieron allá en el 931, ¿correcto? Y se convirtieron en dos reinos antagónicos. Israel ha estado en guerra, respiran guerra y odio por todo lado allí. Había entonces, estaban en guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, llamado Israel, se unió con Siria, ¿correcto? Para pelear contra Asiria. Pero dijeron, somos muy poquitos todavía, somos muy pequeños. Tenemos que eleccionar más gente para que seamos más. Y entonces dijeron, venga, vamos y les decimos al reino del sur, a Judá, con su capital Jerusalén, que nos ayude a pelear contra Asiria. Y le dijeron, bueno, venga, nos ayuda. Pero los del sur les dijeron, no, no queremos ir a pelear. A nosotros déjenos aquí quietos. No queremos pelear. Entonces, como los del reino del sur quisieron unirse contra ellos para pelear contra Siria, vinieron a pelear ellos dos contra Israel, contra Judá. Israel y Siria vinieron a pelear contra Judá, ¿ya? Y allí entonces se lanza una situación un poco fuerte, porque el rey de Judá, al verse en peligro de esos dos, fue y le dijo a lo que fue después el imperio de Siria, oiga, vengan, me ayudan a pelear porque estos dos dijeron que me uniera contra ustedes. Y yo no quise, y como no quise, entonces ahora ellos vienen a pelear contra mí, me van a destruir. Señores asirios, por favor, vengan y nos ayudan a pelear contra nosotros. Y nos ayudan a pelear contra ellos. Y obviamente el imperio asirio eso era lo que estaba esperando, y entonces rápidamente vinieron y pelearon contra Siria. Asiria peleó contra Siria 732 antes de Cristo, los destruyeron, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó allí? Acuerdos entre países. Acuerdos entre países. ¿Por qué? Por los mismos conceptos, por guerras expansionistas, por caprichos, por dinero, el geren, etcétera, etcétera, por poder, por posesión, etcétera. Y hay otro aspecto también para la guerra, es la defensa servil de los imperios. Eso es muy importante, porque cuando hay un imperio, por ejemplo, lo que se está viendo en esta guerra que estamos presenciando ahorita, Irán entonces ataca una cantidad de países allí que realmente no le hicieron nada, pero que eran países que por orden de Estados Unidos tenían bases norteamericanas allí. Y entonces Irán dice, un momento, porque Estados Unidos me puede atacar desde sus bases, las bases que ustedes dejaron allí. Y entonces
allí está atacando a una cantidad de países allí de esa franja. Entonces recordemos, ahí están atacando a Irak, están atacando a Arabia Saudita, ¿correcto? Y una cantidad de lugares que tienen armamento allí. Entonces resulta que esos países prácticamente tienen que entrar a una guerra, aunque no quieran, ¿ya? ¿Para qué? Para sacar al otro lado al imperio del momento, ¿ya? Entonces, eso se daba muchísimo allí, en Israel, ¿correcto? También. Y por último, otro de los aspectos, otra de las razones de la guerra, de la cual nos habla la Biblia, es Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay que entender entonces que no es tanto esa guerra de los seres humanos unos contra otros, que todo eso también está motivado, tremendamente motivado por fuerzas del mal, pero no le vamos a hacer las culpas solamente a Satanás, pero sí que esa guerra tiene que entrar en otros procesos, que tiene que lucharse no con armas, no con misiles, sino con ética, con moralidad, con espiritualidad, con amor. Y uno dice, ay, pero de por Dios, usted con las que sale en medio de qué sirve la ética, la moralidad, la espiritualidad y el amor frente a esos misiles y ojivas, etcétera, etcétera. Perdón, es que si hubiera eso, no tendrían que utilizarse esas armas. Si hubiera amor, ética y espiritualidad, principios y valores, no habrían armas nucleares. ¿Ya? Pedro Sánchez, excelente lo que hizo esta semana. Dijo, no, no vamos a entrar a la guerra. Pedro Sánchez es el presidente de España. No vamos a apoyar esa guerra. De admirar, mis respetos por lo que hizo ese señor. Eso es ser un verdadero embajador del reino de los cielos. Eso es ser un verdadero profeta. El verdadero profeta no es que el que está allá orando y diciendo allá, hablando en lengua, yo sé, etcétera, León, etcétera, etcétera. Y entonces ahora allí coloca las manos y entonces vaya a la guerra porque Dios lo está bendiciendo. No. El verdadero embajador del reino de los cielos es el que le dice no a la guerra. Los que oran bendiciendo a la guerra no oran al Dios al que nosotros estamos adorando, al Dios del reino de los cielos. Dios me dice que los que buscan la paz serán reconocidos como hijos suyos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Mi Dios no me pide que destruya a mis enemigos, mi Dios me pide que ore por mis enemigos. Mi Dios no hace acepción de personas, porque el Dios que nosotros servimos, creo yo, si es el Dios al cual usted también le sirve, el Dios del reino de los cielos. El reino de Dios no es un Dios que es ni budista, ni hinduista, ni musulmán, ni cristiano, ni católico, ni protestante. Está por encima de las religiones y ama a todos los seres humanos por igual. Por igual, tengamos en cuenta, y le duelen las muertes de los iraníes, y le duelen las muertes de los israelíes, y le duelen las muertes de los gazatíes, y le duelen la muerte de los norteamericanos. De la misma manera. Entonces no es que Dios esté allí del lado de Israel porque son el pueblo escogido, falso. Dios está del lado del ser humano. Dios no quiere que el ser humano muera a manos del otro ser humano. Está pasando lo que está pasando allá en el primer fratricidio de la historia. No aprendimos nada. Caín significa lanza, uno que maneja el hierro, y utilizó su conocimiento para matar a su hermano. Estamos utilizando el conocimiento de las armas para matar al otro, para destruirlo, y no es correcto. Nuestro Dios no mata. Jesucristo no mató, se dejó matar. Nuestro Dios no es patrimonio de ninguna nación ni de ninguna religión. Jesucristo amó a todo el mundo y se entregó por todo el mundo. Por hinduistas, budistas, musulmanes, ortodoxos, ateos, pecadores. Nuestro Dios es un Dios de amor ágape, un amor que busca activamente el bien del otro. No sé a qué Dios orarán estas personas que oran bendiciendo la guerra y la muerte, pero no le están orando al Dios
del reino de los cielos, y ese puede asegurar que ese no es el Dios del reino de los cielos y tampoco es el Dios al cual nosotros le servimos en GC Internacional. No es el Dios, ese no es el Dios que expresó, que enseñó, que mostró Jesucristo, si es por esa situación allí. Entonces tengamos en cuenta que hay muchas razones para salir a la guerra en la Biblia, ¿correcto? Primero, naturaleza y mandato divino. Segundo, posesión de la tierra. Tercero, Jeren. Cuarto, enoteísmo. Quinto, guerras expansionistas. Sexto, caprichos reales. Séptimo, defensa legítima. Octavo, acuerdo con otros países. Noveno, defensa servil del imperio. Y décimo, guerra espiritual. Pero que en medio de todo eso, lo que Jesucristo vino a enseñarnos fue amor. Amarnos los unos a los otros. Que haya tolerancia, que haya perdón. Esto va a terminar cuando uno tenga el valor, el carácter, la espiritualidad, la ética, la moralidad de decir no le copiamos más a esto, de deponer sus armas. Hay uno que tiene que empezar allí, a deponer sus armas, a decir no queremos más muerte, no queremos más venganza, no queremos más destrucción, queremos amor. Para amar se necesita ser hombres y mujeres de verdad. Para amar se necesita tener muchos principios, mucha fuerza, mucho carácter. Lo fácil es odiar, lo fácil es matar, lo difícil es poder tener la capacidad de matar allí y decir, prefiero y doy mi vida por tu vida, aunque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero doy mi vida porque lo puedas decir y te puedas expresar. Allí está el verdadero valor, allí está la verdadera riqueza, allí está el verdadero carácter. Y es lo que Dios espera de nosotros. Hay muchísimas razones para la guerra, razones por las cuales los pueblos salieron a la guerra en la Biblia, pero hay muchas más razones para amarnos, para perdonarnos, para deponer las armas, para deponer los orgullos, para deponer los poderes y para vivir en paz como hermanos en este mundo que Dios construyó para nosotros y por el cual Jesucristo dio su vida. Ahí les dejo ese desafío. No se trata de ser antisemitas, se trata de amar a los semitas y a los musulmanes y a los cristianos. Se trata de valorar la vida y de escoger la vida sobre la muerte. Qué difícil es, ¿no? Pero es el gran desafío que tenemos nosotros allí. Bien por los que no apoyamos la guerra, bien por los que tenemos la capacidad de dialogar, bien por la capacidad del perdón, bien por la capacidad de unir antes que dividir, del diálogo antes que los golpes. Se necesita gente con carácter, con fuerza, con ética, con moralidad, con espiritualidad, con amor, con principios para lograrlo. Ahí les dejo. El Señor les bendiga y que seamos de esos que construyen la paz en el mundo, porque seremos hijos de Dios, según dice la bienaventuranza. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos.